Hola y bienvenido a esta clase donde vamos a revisar los ejercicios que dejamos como tarea. Bueno, según lo que vimos en clase, cuando yo calculo las derivadas de primer orden, las derivadas parciales de primer orden, la única variable es la variable sobre la cual estoy derivando y el resto es constante. Entonces, f de x, y, yo voy a tomar todo este término como un término derivable, 4x más y cuadrado, y eso elevado al cuadrado, por la derivada de los que está adentro. Y la derivada de lo que está adentro con respecto a x es solamente 4. Partido en la raíz de y más 5, ¿cierto? Ahora, yo esto de acá, perdón, lo puedo mejorar y me va a quedar 12 4x más y cuadrado al cuadrado partido en raíz de y más 5. Ahora, yo puedo calcular de aquí la derivada, la segunda derivada con respecto a x y la derivada cruzada de x con respecto a y, ¿cierto? Ahora, la segunda derivada con respecto a x, yo lo que voy a derivar es este mismo elemento, ¿cierto? Y ahora me va a quedar lo mismo que antes, 24 4x más y cuadrado por la derivada de lo que está dentro, y en este caso la derivada de lo que está dentro con respecto a x vuelve a ser 4 partido en y más 5. Y esto me va a quedar 24 por 4 es 96. 96, 4x más y cuadrado partido en raíz de y más 5. Ahora, la derivada cruzada, la derivada de la función, la derivada con respecto a y de la derivada de la función con respecto a x, es tomar esto de acá y ahora derivarlo con respecto a y, ¿cierto? La derivada con respecto a y parte muy parecido como la derivada con respecto a x. Derivo todo este elemento como si fuera un ente, entonces me va a quedar 24 4x más y cuadrado elevado a 1, tal como está arriba. Pero ahora lo derivado de lo que está dentro lo tengo que derivar con respecto a y, ¿cierto? Y me va a quedar 2y. Ahora, dado que tengo la variable sobre la cual le estoy derivando en el denominador, lo que tengo que hacer es multiplicar esto por el denominador, y más 5, y seguir derivando el denominador y multiplicarlo por el numerador sin derivar, ¿cierto? Y la derivada de raíz de i más 5 va a ser 1/2 por i más 5 elevado a menos 1/2 por todo lo de arriba, ¿cierto? 24, 96, perdón, por 12 4x más y cuadrado al cuadrado, ¿cierto? Y esto lo tengo que dividir dividido en el denominador al cuadrado. Y más 5 al cuadrado, ¿cierto? Todo este elemento. Ahora debemos calcular las derivadas con respecto a y. Voy a borrar para que avancemos. Ahora la derivada de la función con respecto a y pasa lo mismo que pasaba antes con respecto a x. La única variable del problema es y x pasa a ser una constante. Entonces f de y va a ser igual a 3 por 4x más y cuadrado al cuadrado por 2y, todo esto por la raíz de i más 5, menos lo de abajo derivado, 1/2 i más 5 elevado a menos 1/2 por lo de arriba sin derivar, ¿cierto? 4x más y cuadrado al cubo. Y todo esto partido en lo de abajo al cuadrado, que sería i más 5. Ahora, la segunda derivada con respecto a i es un polinomio bastante grande y yo lo que tengo que hacer es tomar lo que está acá y lo puedo derivar término por término, ¿cierto? Puedo derivar esta primera parte y luego derivar esta segunda parte, ¿cierto? No lo voy a hacer acá porque empieza a ser un poquito tedioso y en verdad es lo mismo que antes y mejor pasemos al siguiente ejercicio. Bueno, en este caso, la derivada
de f de x, y con respecto a t va a ser la derivada de f con respecto a x por dx a dt más la derivada de f con respecto a y por di a dt, ¿cierto? Y eso lo aprendimos porque en realidad f depende de x, pero x depende a su vez de t y de b, ¿cierto? Y lo mismo que y. Entonces, lo único que tenemos que hacer es término a término. Entonces, de f a dx, de f a dx es fácil. Y es una constante, la derivada del logaritmo de x es 1 partido en x. Y el segundo término, la derivada de x es 1 y por logaritmo de y, ¿cierto? Y de f a de y es parecido, ¿cierto? Me va a quedar logaritmo de x más x partido en y, ¿cierto? Y aparte yo tengo que calcular, vamos a borrar esta línea acá para que me quede un poquito más corta. Y aparte yo tengo que calcular de f, perdón, de x a dt. Y yo sé que de x a dt es 4 partido en b. Y de y a dt es 2t, ¿cierto? Entonces, de f a dt es súper simple. Df de x y partido en x más logaritmo de y por dx a dt, que esto de acá, 4 partido en b, más df de y, ln de x más x partido en y, por di a dt, que es 2t, ¿cierto? Ahora, equivalentemente, si yo quiero calcular df a db, y ahora lo vamos a hacer en rojo, ¿qué es lo que cambia? Bueno, van a cambiar los términos que están acá solamente. Me va a quedar df de x por dx a db más df de y por di a db, ¿cierto? Entonces, df de x ya lo tenemos, df de y ya lo tenemos, y ahora lo que necesito es dx a db, y yo sé que dx a db va a ser menos 4t partido en b cuadrado, y de y a dt, de y a db, perdón, va a ser 2b. Y lo único que tengo que hacer acá es cambiar acá estos términos, ¿cierto? Y me va a quedar que de f a de b es igual a y partido en x ln de y por menos 4t partido en b cuadrado más ln de x por x partido en y, que es df de y, y ahora por di a de b, que es 2b, ¿cierto? Y con eso yo tengo resuelto todas las derivadas parciales, gracias a la regla de la cadena.